La singularidad de la obra de Arizmendiarrieta, en mi opinión, es que es capaz de crear una obra social, cooperativa, empresarial, que integra a todos los sectores de una comunidad. Y además es una obra que trasciende no ya la comunidad local, sino que se convierte en una obra de carácter nacional e internacional. Es decir, nos encontramos con algunas de las empresas más conocidas y más internacionalizadas que tiene tanto el País Vasco como la propia España. Aquí lo que existe es algo único en el mundo en ese sentido, ¿no? Pues que tenemos la fórmula cooperativa puesta en marcha en una escuela, en una universidad, en centros de investigación, en la industria, en el banco, diferentes sectores que se han cooperativizado, ¿no? Y eso es algo, además, todo ello integrado en un grupo y articulado en red, ¿no? Y eso es algo que hace única un poco esta experiencia cooperativa. Cuando recibo a delegaciones diplomáticas, encuentro que no es conocida la persona del padre José María Arizmendiarrieta, pero sí es conocida la obra. Hoy hay cooperativas que están liderando a nivel internacional sus sectores de actividad, compitiendo con otras grandes empresas de distintas partes del mundo, que en algún momento de su historia, si no hubiera sido por la intercooperación, probablemente no hubieran sobrevivido. El signo de la vitalidad no es durar, sino renacer y adaptarse. Eso es lo que él decía. Ya lo decía Arizmendiarrieta, no somos un modelo, somos una experiencia. Entonces, si somos una experiencia, esa experiencia tiene que mantenerse viva. Y para mantenerla viva, necesitamos estar en continuo cambio y en continua innovación, ¿no? Somos la única universidad cooperativa del mundo. ¿Eso qué significa? Que los trabajadores de esta universidad somos propietarios y responsables de que el proyecto universitario tenga sentido. Es decir, que tengamos una universidad que trabaje para la sociedad y para nuestras empresas. La búsqueda del equilibrio entre la lógica empresarial y los valores. Porque si algo constata esta experiencia cooperativa es que se puede hacer empresas rentables y sostenibles en el tiempo, pero que funcionen en base a otra serie de valores, ¿no? Oinarrizkoa da langileek beraiek sortzea beren lana eta beraiek kudeatzea beren lana, beraz, lanaren jabeak eta kreatzaileak berak izatea. Eta hori da, ideia kooperatiboa hori da. Enpresa baten jabeak eta langileak persona berberak dira. Porque hay muchos trabajadores que no quieren coger responsabilidades. Eso también ocurre, que viven mejor sin coger responsabilidades y teniendo una cabeza a la cual poder criticar si las cosas no van bien. O sea, eso también es una actitud humana, ¿no? Antes de crear cooperativas hay que crear cooperativistas. Y si tú quieres hacer una empresa nueva, de diferente talante o de diferente organización entre los trabajadores, tienes que buscar personas que creen en aquello. Mondragón surge en un momento determinado de gran necesidad, además. Había muchísimas necesidades por atender, una sed de justicia social importante y un afán por humanizar la empresa, ¿no? Había que cambiar las estructuras porque no eran acordes a la dignidad humana y había que hacer algo radicalmente diferente. Pienso que también en esto don José María fue un adelantado. Él fue un pastor con olor a oveja, un pastor que supo captar las necesidades de su pueblo. Humanismoa, kooperazioa eta gizarte justizia. Hiru balore horiek azpimarratu nahi ditut. Era una persona que atraía con su mensaje. Sí, atraía. Era además alto, erguido, agradable de ver. Era un hombre muy simpático, muy acogedor. Y por tanto, seguíamos todos a donde nos mandara. Que le gustaba venir de la parroquia hasta la escuela andando. Tardaría media hora tardando, porque se paraba en la calle con uno, con otro, con la casera que iba al mercado, con el otro que venía en la fábrica, no sé qué. Y iba a cada uno de ellos... iba profundizando con cada uno e interpretando su vida cada uno. Y cada uno tenía un mensaje para cada uno.
Igual con ministros que con la mujer del caserío que venía a vender su compra. No era párroco, era coadjutor, pero todos los días iba por la mañana al confesionario. Los pecados no le interesaban a don José María, pero sí le interesaba el contacto nuestro y era, ya te digo, un pedagogo, un psicólogo genial. Es lo que pretendía: igualdad de oportunidades de trabajo, educación y salud. Nací en el Baserri Iturbe, enclavado en Barinaga, una anteiglesia de la villa vizcaína de Marquina, el 22 de abril de 1915. Mi ama se llamaba Tomasa y mi aita José Luis, y yo fui el primero de sus 4 hijos. En aquella época era un caserío muy referente en la zona de aquí, de Leartibay, en la zona de Marquina, Barinaga, ¿no? Se dedicaba, en los tiempos que nosotros hemos conocido, sobre todo a la ganadería. Se formó en una cultura para la cual la cooperación era el modo natural de hacer las cosas. Bertako gentian artien, akaso bidiek nundik noraen, uren nundik ekarri, bidiek garbitu, bidiek garbitzu. Osea, auzuek eukilik izan preminarik ondizenak, horretzek preminak abertzeran zertu. Orduan, gehien bat hori izetezan auzolanien lanaitzi. Por eso no es de extrañar que aquí en Barinaga pusieran una escuela. Al poco de nacer don José María Arizmendiarrieta, y los propios vecinos, con el apoyo del cura, pues encargaron a una persona que diera clase a sus niños. Normalmente eran los segundones los que iban al seminario o iban a, yo qué sé, o emigraban o se buscaban otra forma de vida. Estaba destinado a quedarse con el caserío y renunció para seguir, pues él quería a toda costa ser sacerdote, y con 12 años ya pues se va al seminario. Ir al seminario era entrar en un sistema educativo de alta calidad. Va a un seminario de la diócesis de Vitoria, porque entonces solo existía la diócesis de Vitoria, no existía la diócesis de Bilbao, que estaba en Arratia, en Castillo de Javitia. Está 4 años allí. Y el 5.º año ya lo hace en Vitoria. Un seminario era una institución en la cual se trataba de hacer el modelo de excelencia de la formación de una persona. No solamente la formación intelectual, sino la formación de la persona en todas sus dimensiones. Una posibilidad privilegiada de realizar estudios a los cuales no se tenía acceso de otro modo. O sea que las semillas que se plantaron aquí echan raíces, se riegan abundantemente en el seminario de Vitoria, pero echan raíces en Mondragón. ¿Cómo es posible alcanzar el ideal de santidad, pero a partir de las cosas concretas? Y ahí es donde yo creo que nace una matriz fundamental de su manera de plasmar la vocación más tarde en el mundo cooperativo. Bebía de lo que hemos llamado el movimiento sacerdotal de Vitoria, que después se expresa en personas y en desarrollos pastorales muy distintos, pero que pone ciertamente el acento en la santidad sacerdotal. ¿Cómo era el famoso lema? Exacto. Siempre, solo y en todo sacerdote. Y si los vascos, enemigos de la violencia, se armaron y defienden la República, es porque no han querido ser sometidos a un credo imperialista y opresor. En el País Vasco, los nacionales que se habían alzado en nombre de la religión y que habían designado a su alzamiento, lo habían bautizado como una cruzada y como una especie de guerra santa, fusilaron y asesinaron a 18 sacerdotes. Esto
viene de que en Euskadi el gobierno leal a la República es un gobierno católico, porque lo lidera el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido católico. Rápidamente él tiene un posicionamiento muy claro a favor de lo que el PNV, que es el partido con el que él simpatiza, vaya a decidir. No puede volver al seminario de Vitoria, porque el seminario de Vitoria está ya en la zona rebelde. Por lo tanto, él lo que hace es, cuando termina el periodo de vacaciones escolares, acudir a Bilbao. Cuando me toca ir a luchar en la guerra, escojo un batallón del PNV, así que me hago Judari. Pase. Pero un tuerto no puede usar armas. Me mandan a servir a la redacción del periódico Eguna. El contenido de los artículos que escribió Arizmendiarrieta no era especialmente militante. Él se especializó sobre todo en temas de carácter social. Él se ocultó, trató de huir y al final, cuando llega a Marquina, él ve que no va a poder huir a Francia y entonces decide entregarse. Siendo detenido, inmediatamente pasa a la cárcel de Larrínaga, que es la cárcel que existía en Bilbao y en donde se estaba acumulando a todos los presos que se estaban haciendo una vez que Bilbao es tomado por los nacionales, y entonces ahí va a pasar un mes entero. Su vocación religiosa y la maduró probablemente viendo los horrores de la guerra y viendo esto. Y entonces decidió tomar el camino de los pobres, el camino de los trabajadores y el camino de la persona y de su formación comunitaria. Decidió por ahí. Le vinieron muchas influencias de un sitio y otro para que se involucrase en un movimiento vasquista incipiente en aquel momento y rechazó todas esas tentaciones para centrarse en lo que había decidido, ¿no? Eta nere ustez, abertzaletasuna ere, ez da ez epeldu eta ez eskutatu, baina ezin da agertu. Ezin da agertu diktadura batean gaudelako, lehenengo, baina bigarren dago arrazoi oso garrantzizko bat eta da, nik uste dut, erabakigarria ere, hori izan dela, eta da, hau, sacerdote y solo sacerdote, hortan, insistenzia hundi bat egin da urte horietan, baina esaldi hori oso polita berez, bere erabileran, esan nahi zuena da, zu apaisa izango zera, eta apaisa bakarrik izango zera, alegia, ez zera izango abertzalea. En ocasiones no fue comprendido ni por los vencidos, sobre todo los miembros de su comunidad, los nacionalistas, ni en otras ocasiones, por los vencedores que siempre le vieron como una persona sospechosa. La Iglesia después de la Guerra Civil es una iglesia que su objetivo es la reconquista espiritual del pueblo español. Va a tener una dimensión social y en esa dimensión social es donde el obispo de Vitoria, Javier Lauzurica, va a entender que puede estar la labor de José María Arizmendiarrieta cuando le manda a Mondragón en 1941. Es decir, él va a buscar una reconquista, digamos, de esos espíritus para el bando católico, pero no al servicio del franquismo, sino de una forma autónoma, ¿no? Tratando de demostrar que el cristianismo es también un instrumento de liberación del trabajador. De ser ordenado en este altar en 1941, va a ser destinado a Arrasate, a Mondragón, y allí va a pasar prácticamente toda su vida. Y, pues quién sabe, la providencia pues dispuso de esa manera, y el hecho es que ese modo tan singular de 35 años en el mismo pueblo siendo coadjutor, teóricamente sin promocionar eclesiásticamente, pero los resultados fueron extraordinarios. Llegué a la estación de Mondragón el 5 de febrero de 1941. En este municipio al sur de Guipúzcoa no había pan, ni carne, ni aceite, ni legumbres, ni azúcar, ni carbón, ni electricidad. Ni tampoco esperanza para una juventud perdida. España estaba dominada por el fascismo y en Europa tenía lugar una atroz guerra mundial. Yo, que quería haber continuado mis estudios de sociología en Lovaina,
Fui destinado por el obispo a la parroquia de San Juan Bautista, donde ejercería como coadjutor ayudando al párroco el resto de mi vida. Don José María solía contar una anécdota curiosa. Tenía una frase que repetía a menudo que dice que las necesidades unen. Hacía unos sermones que parecía que hablaba otro idioma para explicar la situación laboral, los problemas sociales. Esto era... A veces salías de misa, ¿de qué hablaba este hombre? Ideia handiak zeuzkala, baino hitz txikiak. Tenía orden del obispo de Vitoria para que fuera preceptor de la acción católica, coadjutor para la acción católica. Y en tal sentido le encontró en la Escuela Aprendices el núcleo más importante de jóvenes que podían ser miembros de acción católica. Hasten da gazteak antolatzen, batez ere, arazo sozialen inguruan. Beraz, horrela aurkitzen da gerraundoko giro puskatu nazional-katoliko, oso zumindu gorroto askorekin, familien artean, patronal gogor batekin, langileen borroka sozial batekin, gazteena batez ere, eta hor giro horretan hasten da bera, gazteak nolabait hezitzen eta antolatzen. Una de las tesis perpetuas de don José María era que había que hacer haciendo. El mérito principal suyo es indicar el camino, dar una pista, crear entusiasmo y seguir. Y no hay ni problemas económicos, ni problemas jurídicos, ni nada que los pare. Buscaba darte criterios para mejorar tus pautas de conducta. Don José María estaba detrás y lee esto, lee al otro, lee a Maritain. La Unión Cerrajera era una institución en Mondragón. ¿Para qué hizo Cerrajera la Escuela de Aprendices? Para proveerse de profesionales de cierto nivel que no era fácil encontrar a la calle. Los monta con la idea de integrar las dos comunidades. El símbolo es la escuela profesional. En la escuela profesional se juntan niños a los que no se les pregunta de qué familia vienen. Le pedí dinero a todo el mundo, a la iglesia, al gobierno local, a los empresarios y hasta la cúpula de Madrid. Tejí una red de influencias y favores para poder financiar mis proyectos. Nosotros trabajábamos en la Cerrajera y además éramos unos cuantos de los mandos intermedios. Almacheo, Satorre y yo. Tuvimos que trabajar en la escuela profesional por las noches para poder prepararnos. Y don José María se preocupó de buscar todos los profesores que nos hacía falta. Luego, pues examinarnos en Zaragoza. Íbamos una vez al año a Zaragoza. Éramos muy buenos nosotros, ¿eh? No hubiéramos podido estudiar nosotros si no hubiera desarrollado la escuela Arimendiarrieta. Y había una ampliación de capital, que era del 20% del capital de la nueva cerrajera. Y don José propuso que ese 20% se diera a los trabajadores. Don Camilo Basterresía, que era el director y que era una gran persona, dijo que no, que el derecho de los socios de la cerrajera era inalienable. Nosotros aterrizamos en esto casi espontáneamente, sin ningún análisis especial y sin ningún esfuerzo. No teníamos idea de cómo iba a ser la empresa, ¿eh? Solamente queríamos hacer una empresa más social. Ormacheo, Roñoitia y tal van a hacer una empresa. Yo quiero apuntarme a eso. Al final se acumulan 12 millones de pesetas por aportaciones de gente de Mondragón. Y con eso se hacen las primeras inversiones, que empiezan a ser Fagor Electrónica y Fagor Electrodomésticos sobre todo. Y más adelante, Arrasate. Siempre decía que antes que cooperativas hay que hacer cooperativistas. Efecto, hay que hacer personas preparadas, dispuestas al trabajo comunitario antes de crear cooperativa. Luego el cooperativo ya vendrá. Yo no sé cuándo optamos por la vía de la cooperativa, porque los primeros estatutos sociales de Ulgor que se hicieron fueron S.A., pero del modelo cristiano que nosotros creíamos que tenía que ser, según la doctrina social de la Iglesia. No quiso hacer en medio una cooperativa. ¿Por qué no quiso hacer una cooperativa? Porque tenía reminiscencias de franquistas. La cooperativa era una obra social del régimen. Al final terminó por hacerlo, no sin la Delegación Nacional de Sindicatos aceptara ciertas premisas que se le aceptó el hombre
más ilustre que tenía en aquel momento el sindicato, que era don José Luis del Arco. Sí, me dio pena el tener que dejar antes que mi marido, porque yo trabajaba en la cerrajera, el tener que dejarlo y perder mi independencia económica, que ahí empieza la libertad de la mujer para mí, me dio pena. Solo teníamos una norma, José María: no hacer ningún producto que fuera competencia de fábricas que ya estaban instaladas en Mondragón. ¿Por qué pusimos Ulgor? Primero porque es un acrónimo de 5 apellidos: Usatorre, Larrañaga, Gorrocogoito, Ormechea, Ortubey. Cuando estamos en el momento más efervescente de la producción, que era el invierno, vinieron y cerraron la fábrica, la producción de hornillos. Nos dice que no podemos fabricarla porque estaba patentada anteriormente por otro señor que se llama Acherías, de la Casa Ramsa. En 1957 o así ya nos fuimos a Italia a buscar otras patentes. A mediados de los 60 ya se nos planteó el hecho concreto de que en un método teníamos que empezar a salir a exportar. Y las licencias de fabricación nos impedían hacer eso porque nos ponían limitaciones. Entonces fue cuando dijimos, pues entonces tenemos que desarrollar nosotros la propia tecnología, tenemos que empezar, digamos, a desarrollar. Yo hice un trabajo que consta, hacía un centro de investigación. Y ese centro de investigación se hizo en la ladera de Loandillo, donde está encima la caja laboral. Y allí hay unas fotografías donde aparece ya poniendo la primera piedra del centro de investigación, que se llama Ikerlan. Y ahí fue ya consolidándose lo que sería un modelo de centro tecnológico con participación de empresas, y aplicado es que luego ha sido también un poco el modelo seguido por la red de centros tecnológicos del País Vasco, porque al final el modelo Ikerlan marcó un hito, un modelo que luego ha sido seguido por otros centros. Los 5 fundadores fundaron sobre todo la idea de la cooperativa, el desarrollo de la cooperativa, pero detrás vinieron muchas generaciones de jóvenes con esa idea también de promoción comunitaria, que luego han ido desarrollando las cooperativas en sus lugares de origen. Ha sido el desarrollo de Marquina, el desarrollo del Goierri, han sido de jóvenes preparados que con esa formación técnica y esa formación social se han involucrado en el desarrollo del movimiento cooperativo sobre las bases, los principios que ya Ormaechea y esos fueron ya perfilando y consagrando. Hemos llegado a ser 97.000. Fue una época de gran bonanza industrial, de gran bonanza de electrodoméstico, porque se construyó la intimidata del desdoblamiento del favor inicial. Sale Copreci, que hace componentes, Ederland, que hace fundición. Pero yo creo que lo que más favorece a las cooperativas es el propio hecho de que hay una sociedad que se está liberalizando. Con la liberalización lo que surge es un ascenso de la clase media. La clase trabajadora, los trabajadores, empiezan a consumir. Tenemos que ponernos de acuerdo con el plan de gestión y aprobarlo hoy mismo. Sí, ¿y de dónde vas a sacar el dinero para la ampliación? ¿Y si montamos un banco? Nuestro propio banco. Márchese, don José María. Tenemos harto trabajo sin oír tonterías de ese calibre. Entre Abre, vio que estamos reunidos en el Consejo de Dirección y digo, tenemos que hacer un banco. Yo le solté un bufido, le dije, márchese, José María, que tenemos harto trabajo sin oír tonterías de ese calibre. Hizo solo él en la Junta General, solo él. Desde la Junta General nos hace hablar a mí, que no estuve, a Oroñueta, que no estaba, y nos hizo hablar. Dice, se levanta Ormaechea y dice tal y tal, y se levanta Oroñueta y dice tal y tal y tal, y todo lo fusila y lo manda a Madrid. Eso lo redactó, siempre lo redactaba él. Era muy cuidadoso en la redacción de estatutos, los medía y los estudiaba muy bien. Y esa cooperativa luego es la madre de todas las cooperativas que vienen detrás, porque fue la que financió el resto de cooperativas de Euskadi. Pero no solamente financió, porque hizo con mucha visión. Caja Laboral no solamente era entidad financiera, sino tenía una sección empresarial. Una división empresarial, sí, para crear y promocionar empresas cooperativas. Sí. Y entonces se juntan las dos cosas, la creación de empresas cooperativas y una entidad financiera. Y otra sección social, que era lagunar. Claro. Entonces era el núcleo donde tenía todos los elementos para poder desarrollar la experiencia cooperativa. El libreto maleta era una llamada de atención diciendo, si no queréis ahorrar y no queréis invertir, tendréis que marcharos de vuestro pueblo a trabajar en otras poblaciones. Tenía un economato,
para hacer un remedo de lo que la cerrajera tenía en su economato. Pero llegó un momento en que ya no le valía aquello, tenía que hacer cooperativa. Ya empezó, en su cabeza bullió siempre la idea de hacer cooperativas. Eroski se formó por la fusión de varias cooperativas. Y lo que era Liga de Educación y Cultura creó la cooperativa Liga de Educación y Cultura. Cooperativa en que ya los profesores nos integrábamos como socios cooperativistas, las empresas se integraban como socios cooperativistas y los alumnos se integraban también como socios cooperativistas. Entonces conformó una cooperativa mixta, participando profesores, participando empresas y participando los alumnos, y desde entonces viene funcionando como esa cooperativa mixta la Escuela Politécnica de Mondragón, ya con personalidad jurídica propia y con todo, con pleno derecho cooperativo. Arizmendiarrieta lo que era, por una parte, combinaba utopía y práctica. Entonces el pensamiento tenía su espacio, pero la práctica era también muy importante, ¿no? Entonces es un pensador muy abocado a la acción. Arizmendiarrieta estaba constantemente haciendo y reflexionando sobre eso que se hacía, ¿no? Baina jendeak hain zuzen ikusi duena da bere ideiak beti oso formulazio konkretuetan ematen zituela, referentzia konkretuekin eta komplikazio teoriko handirik gabe. Tenían, uno, sentido común. Dos, un nivel de exigencia moral alto, y un destino prevalente del comunitario. Es decir, en el dilema entre comunidad e individuo, prevalecer los intereses de la comunidad. Y Arizmendiarrieta era de los que había que construir sociedad, había que construir, en la situación en que estamos, construir un país, ¿no? Entonces fue criticado por algunos sectores, pero lo entendieron rápidamente, yo creo, porque al final Arizmendiarrieta no estaba intentando colaborar con ningún régimen. Se supo mover bien en el régimen, movilizar lo que había que movilizar, no generar mucho escándalo y hacer las cosas de forma diferente. Es que es curioso porque para los sectores más radicales no era más que un reformista que no venía a cambiar nada, y para los sectores más conservadores era el cura rojo, ¿no? O sea, bueno, pues, pero él se supo mover bien en esos equilibrios y sí tuvo coraje creativo, ¿no? Coraje para imaginar la realidad de otra forma y impulsar una propuesta diferente y movilizar además la capacidad de movilizar a un montón de gente que dejaba, ¿no?, las empresas en las que estaba trabajando y venían a la cooperativa. Donde podíamos intentar realizar algo de esas ansias que despertaban en aquel momento, ¿no? Creo que incluso lo idealizamos muchísimo. En Mondragón hay numerosas personas molestas con usted. ¿Por qué? ¿Quiénes? Empresarios. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso es lo que me dicen cuando vienen a quejarse porque sus mejores trabajadores se van a las cooperativas. El gobernador civil de Guipúzcoa quiere desterrarle de Mondragón. Algunos industriales creen que usted fue el agitador de la huelga general de este año. Seguro que serán los mismos que nos quieren fuera del mercado. Mire, padre, se va a poder quedar en Mondragón, pero a cambio solo le pido una cosa. Prométame que guardará silencio 6 meses. Pero... 6 meses, hasta que todo se calme. Es una orden. Don José María no solamente tuvo enfrentamientos empresarios de la zona, que en su día intentaron que se fuera de aquí y plantearon al obispado que se lo llevara, ¿no? También encontró problemas con compañeros suyos de carrera, o sea, sacerdotes, profesores del seminario de Vitoria, etcétera, etcétera, que estaban en contra del grupo cooperativa porque en cierta medida entendían que era, lo que decían algunos sindicatos, que era una especie de que los trabajadores se sometieran de alguna manera sin reaccionar contra, digamos, el capitalismo. Deskubritu nuen gizaki benetan berri, harrigarri eta aberats bat, eta orduan nolabait maite mindu eta bukatu nuen Arizmendiarrietarekin. Eta lan egin nuen okerrez banago 5 urte, eta horrela idatzi nuen El Hombre Cooperativo edo bere pentsamenduaren bilduma hori. Nire belaunaldiko guztiok bezala, edo papeletan ibili geranok bezala,
nik ere Marx eta Lenin eta Trotsky eta irakurritan euskan edo Mao Zedong, eta niretzat sorpresa handia izan zen gizon horien asmo eta ideia oso antzekoekin, baina trataera erabat diferente batekin lan egiten zuen gizon bat. Eta beraz, bere idealismoa eta realismoa batera harritu ninduen. Edo laburrago esan da, aurkitu nuen ezker diferente bat. Una cosa que yo me encontré cuando estudiaba sus lecturas y la formación de su pensamiento es que él, por ejemplo, no era un intelectual. Él no era un intelectual, era una persona de obras. Era un hombre que trabajaba el intelecto, traducía en obras. Eso. Porque decía que las ideas, si no se transforman en obras, no sirven para nada. Material asko idatzi zuen, liburu bat sistematiko inoiz ez zuen idatzi. Baina hain zuzen harrigarriena hori da, hainbeste material diferente bat biltzen duenean eta dijoanean ordena pizka batekin tratatzen, ikusten duze harrigarri sistematikoa zeukan bere buruan, bere pentsamendua. Arizmendiarrieta es verdad que bebió de diferentes fuentes, ¿no? Y una de las fuentes importantes fue la propia tradición cooperativa, ¿no? Que anterior a la guerra hubo aquí, se desarrollaron diferentes cooperativas y seguramente una de las experiencias más referenciales fue el cooperativismo eibarrés, en Alfa con Toribio Etxebarria, ¿no? Miresle handi bat Arizmendiarrietarena Toribio Etxebarria da. Eta nolabait aditzera ematen dio guk egin nahi genuena zuk egin duzu. Austero por definición. Luego por necesidad y luego por concepto. Nolabait denok menperatu gaitu ideia kapitalistak, dominazioak, irabazi nahiak eta guzti hori. Alde horretatik, Arizmendiarrieta austeroa da eta erakusten duena da ez dugu bizi behar aberatsak izateko. Si una cosa es necesaria, el dinero se busca. Si no es necesaria, no se compra aunque haya dinero. Entonces él vivió con lo justo y lo que le sobraba lo repartía. Y cuando terminábamos de comer, yo pedí la cuenta y don José María se metió la mano en el bolsillo. El que tenía que pagar, mete la mano en el bolsillo y se le dio entonces el ictus, le dio entonces, y queda hemipléjico, de medio lo hemipléjico. Entonces empezó ya todos sus problemas del corazón, la operación a corazón abierto que le hicieron a los 2 días, y empezó allí el primer infarto. Sí. Básicamente era el hombre, era el cerebro básico de todo el proyecto. Entonces eso seguía siendo el cerebro, o sea, eso no deja de serlo en ningún momento. Parece que hay un nuevo público cooperativo también, o un nuevo cooperativismo, y empieza a haber como pequeñas fricciones. ¿Cómo es vivido eso por un Arizmendiarrieta que ya empieza a estar enfermo? Don José María estaba por encima de eso. Don José María, esas cosas que ocurrían le parecían mal, pero no era importante. La gente estaba ya empezando movimientos de todo tipo, ya movimientos políticos empezaban hacia el año 68, 69, fue una convulsión bastante grande yo creo que hasta el 72, 73, el periodo de máxima tensión hubo entonces. No era tensión debido a los principios religiosos de Mendiarrieta o la orientación religiosa de las cooperativas, eso no se ponía en cuestión. El despertar de una sociedad democrática o de una sociedad ya pluripartidista, diríamos. Se hicieron huelgas en favor de electrodomésticos y en favor de electrónica, los dos. Los socios de favor de electrónica decían, hombre, nosotros cómo vamos a aceptar que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer desde fuera, los sindicatos. Nosotros somos propietarios de la cooperativa y los que decidimos lo que hay que hacer somos nosotros. O sea, hubo una reacción perfectamente lógica desde ese punto de vista. Seguramente, pues, algo no hicimos bien también, ¿no? Es decir, es posible que las vías de diálogo no se agotaran lo suficiente, o que el hecho de que el Consejo Social, que era el que le correspondía, digamos, ejercer esta posición, no la ejerciera, pues hizo, digamos, que este conjunto, digamos, de personas tuvieran la posibilidad de hacer lo que hicieron. Salió la expulsión de 16 o 18 personas que habían sido los promotores de la huelga, ¿no? Y llegó ese momento en el que, bueno, pues se vio que era posible, digamos, también apuntarnos a algo así como la amnistía.
Y entonces se aprobó en la Asamblea General el hecho de que aquellas personas que habían sido expulsadas pudieran volver. Quedó, digamos, cerrado, digamos, ese tema de una manera, bueno, pues bien cerrada y definitiva. Y luego las personas que volvieron han seguido distintos caminos en la cooperativa, pero algunas de ellas han sido verdaderos líderes sociales, ¿no? En ese sentido, el atentado contra Carrero Blanco, bueno, pues él publicó una editorial en la revista TU, posicionándose en contra de ese hecho. No fue un posicionamiento en favor del franquismo ni en favor de la dictadura, fue un posicionamiento de carácter moral. Kolpe batekin ez da eraldatzen edo eraberritzen gizarte bat, hori urratsez urrats eta poliki egin behar den gauza bat da, hezkuntzaz eta lanbidez, eta berak iraultza personalista bat eta iraultza moral bat egin nahi du. Baina nik Arizmendiarrietarengan aurkitzen dedan gauzarik positiboenetako bat da, hain zuzen, kooperatibista neutral bat, erlijiosoki eta politikoki neutral bat pentsatu duela. Vinculación de la cooperativa hacia ETA y tal, ni en bromas. Otra cosa es, como habrá en todas partes, que entre la gente que trabaja en las cooperativas hubiera partidarios de ETA o no. Nosotros hemos sufrido las asociaciones del grupo con la violencia de ETA durante bastantes años. Este es un grupo que ha estado en sus valores absolutamente lejanos a cualquier tipo de violencia desde el principio. Hay una cuestión, ¿no? Nos ponían antecedentes diciendo que las ideas se paran, al final, si vais por partidos políticos, podemos romper lo que hemos reunido, y aquí nosotros estamos trabajando para la comunidad, para necesidades comunitarias, con independencia de principios, de lo que piensa cada uno, de sus regiones. Ella nos dice, os han unido ahora el trabajo, que no os separe la política. No seáis políticos, porque eso os va a dividir. Y decía, preservar las cooperativas en su función originaria, trabajando para la gente, para el pueblo y con el pueblo. El mensaje de José María creo que es más actual que entonces. No con la misma modalidad, ¿eh? La modalidad cooperativa es probable que sea muy difícil de reproducir. En febrero del año 76, cuando pues le entra el mal del quirófano, y antes del fallecimiento, 2 días antes, tiene la visita del ministro de Trabajo, Álvaro Renfijo Calderón. Cuando se despiden, le hace una reflexión y hace un comentario. El tío Semari le dice las siguientes palabras: Álvaro, mirar atrás es una ofensa a Dios. Hay que mirar siempre hacia adelante. Me acuerdo que también pocos días antes de morir me dijo, mira, yo, siguiendo a Cristo, lo que yo hago, promuevo, quiero o deseo es el desarrollo del hombre. Ay, ama. Que dio sentido a nuestras vidas. Nos dio un motivo, una razón, sentido para trabajar, para ilusionarte, para desarrollar, para crear. Y al final el lema que él dijo, ¿no? Crear y no poseer, actuar y no ganar, progresar y no dominar. Ese es el lema que a mí me gusta mucho, porque es crear, crear. Poseer es otro problema. Actuar y no ganar, progresar y no dominar. Juan Manuel, hace tiempo, cuando me planteé la posibilidad de hacer un documental sobre Arizmendiarrieta, pues tenía dudas de hasta qué punto los valores iniciales de la experiencia cooperativa de hace 60 años se están aplicando hoy en día en la expansión internacional, incluso en el día a día de las cooperativas.
E incluso la crisis de Fagor pues no hizo más que alimentar estas dudas que yo no sé si son unas dudas razonables. La verdad es que los cambios culturales experimentados en la sociedad en los últimos años y, por otra parte, el proceso de globalización económica han contribuido a debilitar los valores cooperativos. Y ciertamente creo que la crisis de Fagor Electrodomésticos tiene algo que ver con esa pérdida de los valores, ¿no? Sin embargo, yo creo que estamos todos muy convencidos de que esos valores diferenciales han sido la razón de un éxito empresarial espectacular, ¿no? Es cierto que tenemos el reto de aplicarlos en todos los desarrollos empresariales no cooperativos que se están haciendo fuera del País Vasco, ¿no? También me sorprendía el grado de desconocimiento de todo lo que hizo Arizmendiarrieta, no ya solamente de la parte de la sociedad vasca, sino incluso de bastantes cooperativistas. Sí, pues también es una debilidad. En los últimos años hemos estado mucho más centrados en desarrollar las empresas y sacarlas adelante que no en gestionar los aspectos más culturales y simbólicos, ¿no? Como representa la misma figura de Arizmendiarrieta. Bere obra egin ahal izateko asko lagundu diona izan da Elizako gizona izatea. Eta gaur nere ustez kalte egiten diona hori bera da. Las cooperativas, digamos, una vez que se marcha Arizmendiarrieta, un poco huérfanas ya se quedan, hay que decir, ¿no? Aquel, digamos, centralizaba y gestionaba todo lo que eran los principios, valores, etcétera, ¿no? Pero no estaban escritos en ningún sitio. Lo único que ha podido aprender es relajarse. Los aspectos éticos entonces se han relajado. Después de haber habido, pues, en vez de desarrollar cooperativas, que se han desarrollado sociedades anónimas, que en vez de ser todos trabajadores por cuenta propia, cooperativistas, se ha reducido el número de cooperativistas y incrementado el número de trabajadores por cuenta ajena, incluso en la propia cooperativa. So we thought that Mondragon is a very good model to study, and probably we can adopt when appropriate to Malaysian context, particularly in terms of cooperative movement. That Mondragon shows the way how the leaders should run countries today in a more equal way, a more humanitarian way. And I think it's a great lesson to see this system and maybe try to slowly implement it everyone where he lives. Muchas experiencias en el Perú y en otros países de América Latina que por copiar fórmulas en principio ideales, porque se suponía que una cierta institucionalidad contribuye a que los seres humanos que participan en esa institucionalidad van a ser por eso buenos. Y hemos encontrado que no es así. Es necesario alimentar constantemente, bueno, por una parte, esa idea o la figura de socio, ¿no? El hecho de ser trabajador y copropietario de la empresa, y acorde con eso, pues promover actitudes de corresponsabilidad entre los socios y entre los órganos también. Y eso se hace a través de eso, ¿no? De la educación y del debate, pero creo que ese aspecto es importante. Pero luego hemos visto también, bueno, en fin, protestas varias y, bueno, cosas que dices, bueno, hay gente que parece que no ha entendido muy bien dónde ha estado hasta ahora, ¿no? Sí, porque a quién estás pidiendo qué y cómo va esto, ¿no? Entonces sí, y eso es porque no se ha trabajado lo suficientemente. El cooperativismo ha entrado en una dinámica, o entró en una dinámica de lo que podríamos llamar el cooperativismo del bienestar. Es decir, lo hemos conseguido, hemos hecho cosas muy interesantes y, bueno, pues no somos aquellas pobres personas que en su día respondían a las necesidades del momento. Eso ha formado parte de la vida y era una opción como otra cualquiera, porque ellos han tenido un mundo mucho más abierto que el nuestro. Para nosotros, las cooperativas era el ideal, era ir al paraíso, vamos a decir. Para ellos, no. Para ellos, las cooperativas es una opción. Y al final resulta que ellos han optado por las cooperativas. En las empresas capitalistas en el que he estado, cada vez se dan cuenta que si la empresa quiere perdurar en el tiempo, aparte de conseguir grandes valores para sus accionistas, lo que se dan cuenta ahora es que tienen que conseguir que todas sus partes interesadas pues ayuden a conseguir aportar valor. Entonces, en ese proceso empiezan a dar participación, empiezan a dar bonos para valorar a las personas, empiezan a valorar la creatividad, sobre todo ante el nuevo reto que decíamos antes de la inteligencia artificial. Lo único que nos separa de la inteligencia artificial es la creatividad. Entonces eso se valora cada vez más.
Lo interesante de las cooperativas es que eso es parte natural. Esto ya lo decía Arizmendiarrieta y sigue siendo un elemento capital. Nosotros queremos sociedades ricas y no personas ricas. Y ahí es importante que pues, doctrinas y pensamientos inspirados por esta justicia y tal, vayan poco a poco calando en los planes de estudio y vayan configurando una nueva forma de entender la empresa y la economía. El objetivo de una compañía no puede ser exclusivamente el ganar dinero. Eso me parece que es un objetivo muy pobre. Yo creo que para eso no están las empresas. Las empresas están para prestar un servicio de valor a la sociedad, para enriquecer a las personas que trabajan en ella y para enriquecer a los agentes que están alrededor de esa empresa. La ambición humana es muy sana y la ambición humana es deseable. Y el cooperativismo ha situado la ambición humana en el ámbito de la gestión, en el ámbito de la realización de objetivos, en el ámbito del ejercicio del poder y dirección del gobierno, pero sin que unos se enriquezcan a costa de los otros. Sozialismoa goitik bera egitea imposible dela ikusi dugu eta sozialismoaren proiektu hori izan da. Egin behar da behetik gora, beraz, lehenengo komunitateak eraberritu eta komunitateak lantegiak eraberritu, komunitateak eraberrituz, estatuak eraberritu eta gizarte edo mundu berri bat sortu. Alternatiba hau izango litzateke. Que no es el obispo o el papa el que manda hacer esa causa, es el grupo de los fieles que han vivido con él, que es lo que se suele llamar fama de santidad. Sí, la Iglesia ha venido hablando sobre las cuestiones económicas, las cuestiones sociales desde hace más de 100 años. En concreto desde 1891 con León XIII, una encíclica, la Rerum Novarum. Esa doctrina ha ido calando, ese modo de pensar sobre las cuestiones sociales ha ido calando a lo largo de todo este tiempo. El hecho de hablar de un trabajo decente, bien remunerado, que pueda desplegar las capacidades de las personas, su creatividad, el trabajo como expresión de la propia persona. La economía debe estar subordinada a la política, es decir, debe primar el interés público sobre el interés privado, y el situar a la persona en el centro y no a la economía en el centro, que una economía al servicio del ser humano. Yo creo que de todas estas líneas que se vienen desarrollando a lo largo de estos 100 años, como decía, Arizmendiarrieta bebió y lo comunicó y lo hizo partícipe en el Grupo Mondragón, en el movimiento cooperativista. Es decir, que el padre Arizmendiarrieta, cuando empezó esta iniciativa económica, porque era para dar trabajo a la gente, para producir, él lo hizo solamente para hacer algo bueno para alguien. Pero lo ha hecho en una cosa que dice bastante el Papa, que es resolviendo los problemas de la gente, haciendo hacer, ayudándose de otros. El Papa Francisco está insistiendo en que no bastan declaraciones solemnes, sino que son necesarias medidas concretas para afrontar los problemas reales, ¿no? En ese sentido es bastante parecido a Arizmendiarrieta, que también repetía que los pensamientos que no se traducen en palabras no sirven y las palabras que no se traducen en hechos no valen para nada. Sí, pero ¿qué papel juega en todo ese proceso la beatificación, que a priori no tiene nada que ver con el mundo empresarial o económico, ¿no? Bueno, la verdad es que muchas personas de la Iglesia se sorprenden de que haya un grupo de profesionales de empresa que hemos iniciado este proceso de canonización, ¿no? Parece ser que es algo bastante excepcional en la Iglesia, pero sin embargo creemos que puede tener valor la declaración de venerable en la medida que supone el respaldo institucional de la Iglesia no solo a una persona o una vida, sino también a un modelo humanista de empresa que ha servido para resolver problemas, ¿no? Si queremos dirigirnos con contundencia y con seguridad a los más de 1.200 millones de católicos que existen en el mundo, pues el aval de la Iglesia es muy importante, ¿no? Si conseguimos ilusionar y animar a esos curas
a que lo mismo que Arimendiarrieta consiguió cambiar su pueblo, cambiar su comunidad, ellos también lo intenten, pues igual estamos contribuyendo a cambiar el mundo, ¿no? A veces parece que el sistema económico es algo monolítico e inexpugnable, pero Arimendiarrieta demostró que se pueden hacer cosas a nivel local y en la medida que muchos nos animemos a cambiar nuestra comunidad o lo que está en nuestra mano, pues estamos también contribuyendo a cambiar el mundo, para lo cual necesitaremos, por supuesto, también la ayuda de la Iglesia. Sacerdote santo. Con el decreto de venerabilidad, la Iglesia ha reconocido que él ha vivido y ejercitado de manera heroica las virtudes cristianas y sacerdotales. Don José es, por tanto, modelo y maestro de vida cristiana para todos, pero sobre todo para los sacerdotes. El mismo Sumo Pontífice ha mandado hacer público este decreto y que sea transcrito en las actas de la Congregación de las Causas de los Santos. No nos sirven exactamente las mismas respuestas que los años 60 o los años 70. El mundo ha cambiado y tenemos nuevos retos y esos retos pues lo tenemos que hacer siempre afianzando nuestros valores. La Iglesia puso en marcha proyectos muy característicos, Caja Laboral, la UNARO, la investigación, la propia intercooperación, ¿no? Pero sobre todo nos enseñó a pescar, ¿no? Y afortunadamente hemos aprendido a pescar. Mucho que reflexionar, mucho que rectificar, mucho que madurar y siempre queda un paso más que dar. Y entonces tenemos que ser nobles. Lo que no podemos ser es nunca triunfalistas. Sulla